Bendice a mis hermanos, Señor, acá el día de hoy. Y que podamos salir de acá, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, como es tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. El sermón de esta mañana se titula Más de ti, menos de mí. Dígalo conmigo para que no se nos olvide. Más de ti, menos de mí. Porque en realidad de eso se trata. No se trata de que nosotros crezcamos, sino de que nosotros menguemos. De que el Señor crezca y se engrandezca más en nuestras vidas y en cada momento de ellas. Y para poner esto en contexto, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que yo creo que todos acá hemos compartido. Y es eso a lo que se le llama el duelo migratorio. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es lo que nuestros padres o nosotros mismos, cuando estábamos pequeños, experimentamos cuando salimos de nuestro país natal. Es algo que los psicólogos dicen y lo titularon así, el duelo migratorio. Ese proceso donde usted dejó a su familia, donde usted también se despojó de una gran parte de su cultura y de nuestra forma de vivir, hasta nuestra comida. Y al llegar a un país como este, que es Canadá, nos encontramos con algo totalmente diferente. Yo me recuerdo, y aquí justo en esta congregación está una familia que salieron de El Salvador, el país de donde yo nací, cuando nosotros venimos a este país. Y me recuerdo en mi niñez de 12 años que cuando abordamos ese avión allá en El Salvador, mi padre después lo contaba como en forma de chiste, pero decía, el oficial canadiense que acompañó a estas familias, cuando subieron todos los pasajeros al avión, les dijo, señores, quiero que ustedes entiendan algo. Ustedes van para Canadá y allá no hay tortillas. ¿Usted sabe qué es eso? Para un salvador, ¿qué significa eso para un salvadoreño no poder comer tortillas? Cuando estamos acostumbrados a comer tortillas con todo, el desayuno, almuerzo y cena, no nos dijeron qué tan frío va a ser. Pero cuando llegamos acá nos encontramos de que en efecto no habían tortillas. Lo más cerca que se encontró en aquel día, en el primer día en Canadá, fueron tal vez unas tortillas de esas pitas que comen los hindú, hechas de trigo, que no parecen tortillas. Nos encontramos con comidas muy distintas, con un idioma que no conocíamos y un clima al cual no estábamos preparados. Y mientras que los padres, en su gran mayoría, tratan de restablecer esa cultura de su país natal, tratando de que no se pierda. Nosotros como hijos, yo soy generación 1.5, porque no nací en este país, pero crecí en este país. Y mis padres hicieron todo lo posible para que esos valores, esa cultura, ese idioma se quedara en nosotros, y en gran parte creo que tuvieron éxito, aunque a veces me equivoco cuando predico. Así que si usted escucha una palabra ahí medio rara de Spanglish, por favor, extiéndeme un poquito de misericordia y gracia. Pero el resultado es de que entre los padres tratando de restablecer una cultura y los hijos tratando de adoptar una nueva, termina uno con una mezcla de culturas, y digo yo una mezcolanza de un poquito de allá y un poquito de acá. ¿Sabe que en la vida espiritual nosotros también somos algo similar? Muchas veces hacemos una mezcolanza de lo que era nuestra vieja naturaleza pecaminosa y lo que es nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Porque estamos en ese proceso, donde tenemos un poquito de allá y un poquito de lo que ahora somos en Cristo. ¿Será esto correcto? ¿Y será esto un reflejo fiel de lo que significa estar arraigados en Cristo? Porque de eso se trata. La palabra nos exhorta a que nosotros estemos firmemente fundados en lo que ésta nos enseña.
a vivir. Muchos de los que llegan como adultos a este país, en su edad de jubilación, por no decir de vejez también, anhelan regresar a su país. Anhelan pasar sus últimos años allá donde nacieron. Amén. Y eso no es malo, pero no todo el tiempo conviene, especialmente si tiene toda la familia acá y tiene nietos y todo lo demás. Espiritualmente, también se ve un fenómeno en nuestro caminar espiritual. Muchas veces cuando llegamos a esos años ya de edad avanzada, me gusta cómo las familias mexicanas dicen, cuando ya uno está grande, quiere decir que todavía estoy pequeño. Cuando uno ya está grande y anhela regresar a su país natal, nosotros también espiritualmente hablando, muchas veces cuando estamos grandes, pareciera ser de que aflojamos las riendas, diluimos un poco y nos relajamos un poco en lo que la enseñanza bíblica nos enseña. Pareciera ser que nos ponemos un poquito más cómodos y que pensamos de que ya el Señor como que terminó en nosotros la obra. Y los felicito porque acá hay muchos de ustedes que ya están en esa edad grande y eso es bueno porque son ejemplo para nosotros. Y ese ejemplo es valioso porque si la iglesia va a seguir caminando, necesita ejemplos dignos a seguir. Y cuando el Señor me dio este sermón, me recordaba de la hermana Edith y su esposo, muy bautistas ellos, de la iglesia de Nazaret, acá en Toronto. Y por muchos años, desde que yo tengo conciencia y les conozco, ellos tienen una pequeña rocola, le digo yo. ¿Usted se acuerda de la rocola? Yo creo que aquí todos se recuerdan. Era esa máquina que se encontraba y usted metía la moneda y para tocar su canción favorita. Los muchachos de hoy en día ya no saben qué es eso. Pero yo sé que la mayoría de ustedes me entiende. Y usted ahí se deleitaba en su música. Bueno, los hermanos creo que trajeron ese concepto, nada más que en su rocola ellos tienen todos los himnos bautistas por haber y por ser. ¿Se recuerda aquellos tiempos cuando veníamos a la iglesia y por acá estaba un tablero que tenía el orden con números, el himno 501? Y ya sabíamos todos cuál era el himno 501. No había título porque no teníamos transparencias como estas hoy en día. Teníamos un simple tablerito ahí. Y todos sabíamos cuál era el himno que estaba ahí. Los hermanos, desde que yo los conozco, ellos siempre pasaban al frente. Y no era porque el pastor les pedía. Ni mucho menos porque eran los grandes cantautores. O tenían una gran voz espléndida, aunque la hermana Edith sí canta muy bien. Pero ellos continuamente han estado cantando, alabando al Señor simplemente por gratitud y no han aflojado las riendas. Yo digo que van a servir al Señor hasta el día que el Señor así lo disponga. Y qué bueno es cuando nosotros podemos ver ejemplos en las congregaciones de creyentes, discípulos, convencidos, no comprometidos con una ideología, una tradición de fe, no comprometidos ni siquiera con el pastor, sino comprometidos primeramente con Cristo, porque eso es lo que nosotros queremos. Y qué bueno si están comprometidos con la iglesia, porque necesitamos personas comprometidas. Y ese es un reflejo de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero ¿será esa también una postura válida delante del Señor, que según nosotros vamos en nuestra jornada espiritual, aflojemos y nos pongamos un poco más cómodos? Y en vez de seguir con la misma convicción, con la misma intención, con el mismo compromiso, vamos en decadencia según pasan los años y nos cansamos y nos fatigamos. Yo creo que no, porque la Biblia no nos enseña así, de que no es un buen ejemplo esto o ese comportamiento de estar arraigados en Cristo. En mi iglesia es costumbre ponernos de pie cuando leemos la palabra del Señor. ¿Aquí también? ¿Sí? ¿No? Ok, está bien. A veces pueden quedarse sentados entonces. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 7, del 4 al 6. Y este es el texto bíblico para esta mañana. Y lee de la siguiente forma. Creo que lo tienen ahí en el proyector. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Léalo conmigo. ¿Para quién es el fruto? Para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted puede notar las diferencias entre lo que es la carne y lo que es vivir en el Espíritu? Porque todos nosotros tenemos un llamado a cambiar, de pasar de lo viejo a lo nuevo en Cristo, de lo que éramos en un momento y a lo que ahora somos llamados a ser en Cristo. A morir al pecado, dice el apóstol, para dar fruto para Dios. En el calendario litúrgico de la iglesia cristiana, hoy en día celebramos lo que es la llegada o la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y no es que por un día vamos a ser pentecostales. No, es que todo el tiempo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. De eso se trata. Se trata de que nosotros demos fruto para Dios. Pero la realidad es que no vamos a poder dar fruto para Dios a menos que este proceso de Romanos 7 sea una realidad en nuestras vidas. De que nosotros estemos muriendo de tal forma que cada día haya más de Cristo en mí y menos de mí en mí. Porque si cada día que pasa hay más de mí y menos de Cristo, pues entonces estamos yendo en dirección equivocada. No vamos a madurar. En la escuela dominical decíamos, ¿y cómo vamos a mostrar el amor que nosotros conocemos en Cristo Jesús? Si ese amor que conocemos y ha sido expresado, conocemos el amor del Padre porque por nosotros no vimos, pero podemos leer lo que Jesús nos enseñó y dijo. ¿Sabe que para muchos, lo más cercano que van a poder llegar al amor de Dios va a ser lo que usted y yo les expresemos en esta vida? No todos van a llegar delante del Señor. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Morir al pecado para dar fruto para Dios. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser libres para Cristo. Pero no libres para pecar y justificarnos porque ahora tenemos esa gracia, no. Más bien dicho, ser libres porque necesitamos modelar un carácter cristocéntrico en cada uno de nosotros. Y ese proceso es el que conocemos como más de Él y menos de mí. No hay entremedios. No hay intermedios. No hay un término medio en el cual nosotros, como cuando hacemos un asado, decimos, ¿y a usted, hermano, cómo le gusta la carne? Bueno, a mí me gusta un poquito rosadita, a mí me gusta un poquito término medio y a mí me gusta well done, bien cocinada. En Cristo solo hay un término, well done, bien cocinado. No hay entremedios. Aunque nosotros estamos en ese proceso, somos una obra gris. Pero para el Señor nosotros un día seremos realmente a imagen y semejanza de Cristo. Eso dijo el apóstol, ¿no? Estando persuadido de esto, no me cabe la menor duda de que será así. De que aquel que empezó la buena obra en mí, termina el versículo, la perfeccionará en el día de Cristo. De eso es lo que se trata. ¿Cuál debe ser entonces nuestra postura, nuestra actitud, mientras que somos una mezcolanza de dos naturalezas que nos tiran de este extremo de pecado a este extremo de vivir la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas? Y el apóstol sigue en ese mismo capítulo, allá en los versículos 21 al 24, de la siguiente forma. Así que, dice él, reflexionando en sí mismo lo que era su realidad como creyente, como discípulo de Cristo.
Y nótese que para Pablo, ese caminar espiritual era algo que si usted lee entre las líneas diría, pero pobre Pablo, parece que empezó mal y terminó mal. Porque primeramente empieza persiguiendo a los cristianos. Después de eso, él dice, yo me considero el menor de los apóstoles. Más allá, adelante dice, yo me considero el más bajo de los creyentes. Y más adelante viene y dice, yo me considero el peor de los pecadores por el cual murió Cristo. Y uno dice, pero para estar así. Y es que sucede que cuando nosotros empezamos a cambiar, o cuando Dios hace ese cambio en nosotros, y nosotros entendemos, más bien dicho, el propósito de Dios en nuestras vidas, nos hacemos más sensibles a lo que es el pecado. Porque ahora somos pecadores arrepentidos, amén. Antes pecábamos y ni siquiera nos dábamos cuenta que habíamos pecado. Pero según vamos caminando del Señor y si nos mantenemos intencionalmente buscando de su gracia para ser transformados, nos vamos a dar cuenta que aquellas cosas que no nos parecían pecado, ahora vienen a ser pecado para nosotros. Y nuestro corazón se llena de más gratitud porque sabemos que no somos merecedores de esa gracia que el Señor nos da, ni mucho menos de la misericordia que Él nos derrama. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde? Allá afuera. En mí. O sea, el problema soy yo. Hay un chiste por ahí que dice de que el diablo estaba sentado a las afueras de la iglesia llorando amargamente. Y lloraba. Hasta que pasó alguien por ahí y le dice, señor diablo, ¿y usted por qué llora? Dice, no, le dice, es que allá adentro, detrás de esas puertas me están tratando muy mal. Me culpan de todas las cosas y los males y los pecados que han cometido y yo ni siquiera tenía nada que ver en ello. ¿Sabe que nosotros muchas veces para justificar nuestro pecado culpamos al diablo de algo que ni el diablo tenía nada que ver? Pablo lo dice muy claramente, el mal está en mí, el problema soy yo, no es el hermano, no es ni siquiera el pastor, soy yo. Como creyentes pecamos en tres diferentes horizontales. Como dijo Pablo acá, por nuestras concupiscencias que están dentro de nosotros, el mundo y sus pasiones, y el diablo que nos mete trampa y zancadilla de vez en cuando. Tres formas muy directas en las cuales nosotros desagradamos al Señor. Pero una de las principales es lo que el apóstol está diciendo acá. Hallo esta ley, que el pecado está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos en la ley del Señor. El Espíritu dentro de nosotros en esta mañana está alegre y rebosando de alegría y de gozo porque estamos escuchando la palabra del Señor. Y estamos acá corporalmente como comunidad de fe adorando a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el versículo 23, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Sabe qué es lo que es sentirse miserable? Peor de los peores, o sea, lo más bajo de lo más bajo. No tengo esperanza de nada. Por lo menos así se sentía Pablo en este momento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene la esperanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, si no fuera por Cristo, ¿yo sería qué? Un inútil. Alguien miserable es alguien que no sabe hacer nada bien. Pablo se consideraba inútil, un total fracaso sin Cristo en su vida. ¿Usted cree que nosotros somos diferentes a eso? Nosotros somos más que vencedores porque Cristo está en nosotros. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esa dualidad que nosotros tenemos, esa lucha que nosotros tenemos, ese conflicto interno que llevamos con nosotros de día en día, en el cual nosotros debemos de afrontar
ese reto y decidir, porque Dios jamás va a bajar del cielo a tomarnos de la mano, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Me recuerdo cuando alguien dice, pastor, tengo una novia, ¿usted cree que me puedo casar con ella? Nunca contestemos esa pregunta, pastor. Nos vamos a meter en problemas. ¿Y qué tal si el matrimonio después no funciona? El Señor nos da sabiduría para que nosotros podamos elegir bien. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pídasela al Señor, que el Señor le va a dar, pero pídala con fe. Nosotros como pastores no podemos decidir cómo usted va a vivir su vida delante del Señor. Esa decisión es personal. Así como aquella vez cuando usted invitó a Cristo a su vida, ni siquiera lo invitamos, cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Nosotros elegimos la respuesta, la forma en que vamos a responder a ese llamado. De igual forma también acá. Tenemos una elección que tomar cada día, y eso es o satisfacer los deseos de la carne o vivir para la honra y gloria de Dios. Y ahí es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos nosotros caminar en pos de lo que el Señor quiere para nosotros. Porque por un lado, si nosotros nos vamos por lo que nuestra carne nos dice, lo único que vamos a experimentar es ese deseo de alejarnos de Dios. Alguien escribió, no me recuerdo exactamente quién fue, que si el pecado es más prevalente en nuestras vidas, estamos más lejos de Dios. Eso es lógico, ¿no? Pero si Dios es más en nuestras vidas, vamos a estar más lejos del pecado por consecuencia. Hace sentido. Si hay más de Dios en mí, tendrá que haber menos carne en mí. Si hay más carne en mí, va a haber menos Dios en mí. Más de ti, menos de mí. Pero el Espíritu quiere que estemos en comunión con Dios. Porque la única forma que nosotros somos transformados es por esa gracia divina que Dios derrama en nuestras vidas. Y no podemos nosotros ser receptores de la gracia divina a menos que vivamos en comunión con Dios. O sea, nos presentamos delante del Señor para que el Señor nos transforme. Nosotros no nos transformamos a nosotros mismos. Es Cristo quien hace esa obra en nosotros. Y en ese sentir, nosotros vemos este conflicto de estas dos naturalezas que se oponen entre sí, impidiendo que nosotros como creyentes hagamos lo que queremos y lo que Dios quiere que hagamos. Por un lado, si vivimos en la carne, experimentamos muerte espiritual. Pero por otro lado, si confiamos en el Señor, tenemos plenitud de vida. A eso hemos sido llamados. Ese es el sentir de Gálatas 5:17, cuando nos dice, describiendo este dilema, este problema, este conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros pensamos y reflexionamos en lo que es nuestra propia vida, se dará cuenta que en esos momentos donde nosotros pasamos sufrimiento, nos dolimos, lloramos, experimentamos angustia en nuestro corazón, fue en gran parte, si no es que todos los casos, porque estábamos actuando en el poder de nuestra carne y no en el poder de nuestro Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Muchas de las tragedias, muchas de las de lo que sucede en nuestras vidas es el resultado de nosotros no poder elegir como el Señor quiere que nosotros elijamos. ¿Cuántas veces lo hemos tenido todo y lo hemos perdido todo simplemente porque dejamos de confiar en el Señor? La solución es Cristo. Más de ti, menos de mí. Agua que ya pasó debajo del puente no se puede volver a recoger. Pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer para el Señor? ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? ¿Lo haremos de la misma forma en que hemos venido viviendo? ¿O vamos a decirle, Señor, como dice ese himno? ¿Se recuerda ese himno que dice, he decidido seguir a Cristo? ¿Y qué dice? No vuelvo atrás,
no vuelvo atrás. Esa es la actitud correcta que Dios quiere sembrar y poner en nosotros en esta mañana. No podemos volver atrás. Tenemos que proseguir hacia adelante en ese sentir. En cierto momento de la historia, de la narrativa bíblica, estaba el apóstol Juan, después de haber bautizado a Jesús, bautizando con sus discípulos. Y como siempre hay apóstoles chismosos, ¿verdad?, en la Biblia. Especialmente los de Juan en aquel entonces. Estos vinieron y le dijeron: Juan, tenemos un problema grave. ¿Te acuerdas de aquel que bautizaste en el Jordán? Sí. Esta es la versión Juan Carlos habla hoy. Pues resulta de que ahora él también está bautizando, y no solo ese es el problema, sino que todos le siguen. Para esos discípulos eso no estaba bien. ¿Se recuerda cuál fue la respuesta de Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es humildad. Eso es saber exactamente lo que somos delante del Señor. Eso es reconocer dónde estoy parado y qué es lo que el Señor quiere de mí. ¿Por qué decimos eso? Porque esas palabras profundas de Juan revelaron ciertas cosas. En Juan no había rivalidad ni celos. Él tenía muy claro quién era. Lejos de sentir celos o rivalidad, Juan tenía un profundo sentir de humildad. La humildad es aquella que nos ayuda a nosotros a entender nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Porque si nosotros no entendemos hasta dónde nosotros llegamos, ¿cómo vamos a saber dónde el Señor comienza en nosotros? Necesitamos un carácter que nos sea más cercano a lo que Cristo es que a lo que nosotros somos en este momento. Pero Juan entendía perfectamente su misión, entendía su propósito. Sabía de que él era un heraldo, no el Mesías. Nosotros muchas veces nos equivocamos en ese sentir y necesitamos entender que nosotros somos ramas, no somos troncos. ¿Sabe cuál es la diferencia? El tronco no da fruto, con algunas excepciones de algún árbol frutal. Pero en su gran parte, usted puede ver de que un manzano, un cerezo, no dan frutos. Y por cierto, permítame compartirle una pequeña historia de parte de mi vida. Hace unos 8 años decidí comprar un árbol de manzana para plantar en la parte de atrás de la casa. Y me llamó la atención de que dicho árbol era un injerto con 5 variedades de manzanas. Así que yo esperaba de que en cuestión de 2 o 3 años yo iba a estar cosechando diferentes 5 clases de manzanas. Y no sucedió así. El árbol daba flores en la primavera. Y al principio pues dije yo, ok, con una tormenta de lluvia y viento como la que tuvimos el día de ayer, pues lógicamente se cayeron todas las flores y el árbol no dio fruto. Pero ya en su tercer año empezó a cuajar manzanas. Pero resultó que las dichas manzanas, ya venía agosto y las manzanas empezaban a caer, a literalmente caerse todas por total. Creo que en esos 8 años tal vez habré cosechado 1 o 2 manzanas. Y el día que sí cuajó una manzana, llegaron mis sobrinos por ahí y arrancaron las manzanas verdes. Así que me quedé con ganas. Por ahí escuché que si usted le pone un clavo o le pega al árbol, que el árbol como que se endereza y reacciona. No funcionó, lo traté también. Así que en cierta ocasión me di cuenta de que el problema estaba en el árbol. Porque la rama principal estaba creciendo con gran rapidez, pero esta no daba flores en primavera. Así que el año pasado agarré la sierra y le corté la rama que estaba chupando o comiéndose toda la energía del árbol y dejé solo las ramas que estaban injertadas. ¿Qué cree que pasó esta primavera? Tenía
Y tomé una foto, pero no la traje, así que se las debo. El árbol estaba cargado de flores. Ahora mi tristeza es que con la lluvia de ayer y los vientos que tuvimos, quizás se cayó por lo menos la mitad de las flores, pero Dios quiera que no. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero en realidad y en efecto, ese árbol ahora estaba produciendo, las ramas en sí estaban produciendo el fruto que debían producir. El tronco no tiene flores, la rama sí. Usted y yo somos pámpanos, dijo Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y fuera de mí no podemos hacer nada. Ese es nuestro propósito. Cuando usted y yo entendemos de que somos ramas que debemos dar fruto y no troncos, que no somos como los postes en nuestros países, donde a veces lo ocupan y arrancan hay ciertos árboles que simplemente cortan la rama y la ponen como poste y de repente ese poste empieza a crecer. Nosotros no somos así en Cristo. Nosotros dependemos de Cristo, debemos estar conectados al tronco para poder dar el fruto y ser transformados a imagen y semejanza de Él. Juan entendía eso. Y si Juan lo pudo entender, nosotros también podemos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Somos ramas. Más de ti, menos de mí. De eso se trata. Él debe crecer, dijo Juan, pero yo debo disminuir. Si el Señor va creciendo en nosotros, nosotros tenemos que ir muriendo. Porque de eso se trata. Y esa humildad, como les decía al principio, es la virtud que nosotros tenemos y que el Señor nos da para poder entender nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestras capacidades. Allá cuando el hijo pródigo estaba comiendo comida de marranos y su ego ya estaba básicamente destruido, la humildad empezó a brillar y se dio cuenta de que no era merecedor de regresar a la casa de su padre y ser llamado hijo. Pero dijo, pero si por lo menos mi padre me recibe como a uno de sus jornaleros, yo estaré bien. Y fue esa humildad la que lo llevó al arrepentimiento y a reconocer su posición de hijo pródigo. Y mire cómo fue Dios, cómo fue como Dios reflejado en ese padre. Que el hijo ni siquiera tuvo que llegar delante de su padre a decirle, a confesar su pecado, sino que el padre desde lejos lo ve y sale él al encuentro de su hijo. Eso es gracia y misericordia de parte del Señor. Y nosotros también, cuando entendemos nuestra posición de lo que somos, llegamos a esa conclusión que Pablo llegó. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, no ayer, porque ayer ya no podemos regresar, el Señor es el dueño de nuestro presente y de nuestro futuro, pero lo que ahora estamos viviendo, de aquí en adelante lo que vivamos, si lo vamos a vivir, vivámoslo como dice la palabra, vivámoslo por la fe que tenemos en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es nuestro llamado que tenemos. Más de ti, menos de mí. Estar crucificado con Cristo implica de que nuestra rebeldía y nuestro egoísmo van muriendo y desapareciendo. Decir que Cristo vive en mí significa buscar de Él en todo tiempo. Implica un cambio de prioridades donde Cristo llega a ser lo más importante que mi alma desea. Vivir por la fe significa depender del Señor y cambiar el motor de decir, bueno, vamos a probar suerte. El cristiano no vive por suerte, vive por fe. No vive por coincidencias, las cosas no suceden simplemente porque, suceden porque el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Sucede porque Dios está trabajando con nosotros. Sucede porque usted ha decidido creer en el Señor y depender de Él. Y Señor, ¿sabe qué? Encárgate tú del problema que tengo porque yo no puedo. Yo digo que muchas veces al Señor le toca enderezar lo torcido que nosotros hacemos. O lo torcido de nuestras malas decisiones. Pero qué bueno es Dios que es capaz de hacer eso. Pero ¿no cree que sería mejor si nosotros le ponemos al Señor nuestras necesidades, nuestras dolencias?
nuestras angustias y permitimos que Él haga como es su voluntad y propósito, que es más correcto. Más de ti, menos de mí. Quisiera terminar con esto. Llevarlo tal vez a una etapa de su vida que espero que le traiga buenos recuerdos. Y es ese momento en el que usted se casó. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué el novio, cuando se casa, se viste de negro? Y ahí está el novio parado al frente del altar, sonriente, esperando a la novia. Y no sabe que lo que están celebrando todos los invitados es su funeral. Psicológicamente hablando, el que está ahí parado, el novio, vestido de negro, está celebrando, pues, es una analogía nada más, no quiero que se quede un joven traumado con esa idea, pero bueno, el funeral de la soltería más o menos parece de esta siguiente forma. Ahí está el novio sonriente esperando a la novia, sin darse cuenta que de aquí en adelante no va a poder comer lo que él quiere. No va a dormir todas las horas que quiera. Probablemente ni se va a vestir como él quiere. Y le va a tocar trabajar como tal vez él no quiera. Pero él está sonriente. Y decimos en nuestra cultura latina, es que uno de hombre cuando se casa sienta cabeza, ¿verdad? Significa de que hay un traspaso de mentalidad de antes ser quizás un poco irresponsable, el tiempo cuenta, y siempre se quejan los solteros de que no tienen suficiente tiempo. Pero hay un cambio de mentalidad. De igual forma que nosotros también tenemos un cambio mental en Cristo y de corazón también. El apóstol nos exhorta a que nosotros tengamos la mente de Cristo, porque esa es la postura necesaria que necesitamos para entender que necesitamos más de Él y menos de nosotros. El Señor ya operó nuestro corazón el día que le rendimos nuestras vidas. Pero si en realidad vamos a ir en busca de la santidad, necesitamos cambiar nuestra mente. No nos podemos conformar a lo que el Señor ha hecho hasta este momento en nuestras vidas. Tenemos que seguir hacia adelante, porque de eso se trata. Cuando nosotros dejamos atrás una etapa de comportamientos alocados, fiesteros tal vez, o desordenados, para enfocarnos en decisiones serias, a pasar a una etapa de madurez, donde nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, a qué hemos sido llamados y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Discernimiento es lo que necesitamos para poder discernir qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y ese discernimiento viene por lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, viene por el poder de su Espíritu Santo. Y para eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Hoy sí le voy a pedir que se ponga de pie conmigo y leamos este texto. Romanos 8, del 12 al 15. El apóstol concluye su discurso sobre lo que es la antigua vida en la carne y la vida en el Espíritu Santo de la siguiente forma. En el siguiente capítulo de Romanos 8, versículo 2 en adelante, dice así. Así que, léalo conmigo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Papito, en hebreo. Abba, Padre. Papá. ¿Sabe usted la confianza que tienen nuestros hijos en llamarnos papá?
Yo digo cuando mis hijos dicen, papá, necesito un par de zapatos. ¿Usted cree que a ellos les importa de dónde yo voy a sacar la plata para comprar esos zapatos? No. Ellos nada más saben de que si se lo piden a papá o a mamá, que sus padres van a proveer lo que ellos necesitan. Eso es seguridad y eso es confianza. Y a eso nosotros hemos sido llamados también. Más de ti, menos de mí. De eso se trata. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos más en ti. Que nosotros, Señor, pongamos nuestra fe y nuestra mirada en Cristo Jesús, ese sumo sacerdote y consumador de nuestra fe. Amado Dios, mi deseo en esta mañana y mi oración es de que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando cada una de nuestras vidas. Para que tengamos, Señor, primeramente la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento que Cristo anheló que nosotros tuviésemos en Él. Porque por eso, Señor, tú pusiste su Espíritu Santo en nosotros. Porque tú sabías, Señor, de que sin Él nosotros somos más que pecadores. Pero gracias, Señor, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hemos sido, Señor, comprados por sangre, sacados, Señor, de las tinieblas a la luz. Ahí donde brilla Cristo, ahí donde tú trabajas, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa misericordia, porque no nos has dado según merecen nuestras obras, sino según tu gracia. Ese don divino, Señor, que no merecemos, pero que tú, Señor, nos los has regalado. Y has puesto, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos, como pueblo de Dios, como hijos tuyos que somos, anhelar, Señor, vivir en el Espíritu Santo, en el poder, Señor, que tú nos das, arraigados en la palabra. Límpianos, Señor, así como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para limpiarnos y perdonarnos de nuestra maldad. Que sea tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas cumpliéndose según tu voluntad. Que seas tú, Señor, revelando y manifestándote en nosotros, para que nuestros ojos, Señor, puedan ver dónde nosotros necesitamos ser transformados, Señor, y rendir nuestras vidas a Cristo. Haz, Señor, en cada uno de nosotros un corazón, Señor, que esté sensible siempre a tu palabra, dispuesto, Señor, a responder en obediencia, a escuchar, Señor, tu voz y a buscarte, Señor, con intención y devoción. Bendice, Señor, a este pueblo tuyo que te busca y te sirve. Y permite que todos los días, Señor, que te sirvamos y todo lo que hagamos sea en la actitud correcta, Señor, para que podamos ser luz en este mundo, en esta comunidad donde nos has puesto. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga.